santuario es un cielo, porque es un cielo hijo de Dios. Muy buenos tiempos en todos los tiempos, una vez más el representante del más allá, del más allá, del más allá, en misión en el planeta Tierra, con una careta humana que no soy yo el personaje humano, soy yo un personaje espiritual dentro de la careta humana, soy un personaje único, más allá de los personajes que representan poderíos con sus respectivos asignamientos y aún los dioses que se encargan de pastorear sus creaciones. Somos fuente de todo lo mencionado y hablar de universos nos queda barato y hablar de cuadros aún, pero un cuadro representa por lo menos algo más visible ante la pupila del más allá de donde yo vengo. Yo soy un misionero en el planeta Tierra. No he venido a decirle las creaciones que me sigan, porque para eso tienen sus dioses. Yo soy un personaje más allá de los dioses y aún más allá de los personajes que representan su respectivo poderío y están más allá de los dioses. Somos quienes somos y somos la distinción única. La palabra distinción es limitada en cada poderío. Y cuando digo única, porque somos creadores de cada distinción de los personajes más allá de los dioses. Soy un misionero único con una misión personal. Bueno, esa es mi introducción. Hagan lo que tienen que hacer, los que tienen el permiso de grabar para sus respectivas dimensiones. Voy a hacer una recapitulación de ciertos mensajes que he dado anteriormente para que este que traigo se relacione. He dicho que ningún dios de tu respectivo peregrinaje, no importando quién sea, él no ha hecho el planeta, él no ha hecho soles, él no ha hecho nubes, él no hace galaxias, él no hace estrellas, él tampoco hace suelo, él no hace flora, él no hace minerales, él no hace el agua, no. Ellos son pastores simplemente de creaciones, porque en la pobreza del primero Dios creen que mi Diosito lo ha hecho todo. Diosito no te hace nada. Los superiores, padres o superiores de los dioses, quien los llaman a existir, son los que tienen el poderío para llamar a existir planetas con sus respectivas galaxias, soles, nubes y todo lo que funciona en un planeta. Por lo tanto, aún lo que parece normal para las creaciones que creen que todo es automático, ya hice un mensaje de la tecnología, ya hice un mensaje de las estaciones, otoño, primavera, verano y todo, que las estaciones en el reinado ígnea son muchas y no son 4 como acá. Ahora viene un mensaje relacionado y va de la siguiente manera. Damos, digamos, reconocimiento a la personaje femenina del poderío ígnea, Ganja. Ganja es un personaje con su respectivo poderío que tiene la responsabilidad asignada a continuación. Ganja tiene las características que ella es la valiente,
la feliz, la grande, la dura. Ella tiene un asignamiento muy especial y los asignamientos que yo voy a relacionarlo no son los asignamientos en el reinado ígnea, pero sí parecidos, porque si voy a decir la palabra zapato, si allá no tienen pies, no van a usar zapatos, pero vamos a explicarnos para que nos entendamos, ¿ok? La personaje del poderío ígnea Ganja, del reinado y su poderío ígnea Ganja, ella se describe la grande, la dura, la feliz, la valiente, y ella es, escuchen, lo que todos creen que es automático. Ella es la fuente de las épocas en el reinado ígnea. Ay, dice el abuelito, me acuerdo en mis tiempos. Escuchaba mis cancioncitas, el tango, la ópera, o etcétera, etcétera. En mis tiempos, los tiempos no lo define Dios, sino sus superiores dictando a personajes que hagan las épocas que las creaciones van a vivir según los superiores deciden. Porque hasta que la creación a través de los personajes tengan el regalo de la tecnología, las épocas antes de la tecnología serán buenas épocas, porque la tecnología llega a tener el avance y todo al alcance de la mano, como es un celular, una computadora portátil, o las épocas cuando no existía la tecnología. De eso se trata este mensaje. Ganja, personaje ígnea, la valiente, la feliz, la grande, la dura. Ella es la fuente de las épocas en el reinado ígnea. ¿Y qué significa época? Dirán, es que ya estamos avanzados. Y escucho gente hipócrita, es que si, dice, estamos en los años 2000, ya no estamos en los años 1000. Las épocas, cada época es un asignamiento de cada personaje en cada dimensión. En este ejemplo, Ganja es la personaje asignada de darle las épocas en el reinado ígnea. Las épocas según ella dice, hasta aquí llegará esta época y comienzo otra época. Y si esto va por escala, nosotros podemos relacionar que la época local, que la voy a explicar en un momento, esa época local se relaciona también en diferentes dimensiones y según la dimensión, sus necesidades. Por ejemplo, no podemos relacionar que la época de este planeta, que solo tiene 4 estaciones, lo que es invierno, verano, primavera y otoño, no se va a relacionar lo que es el poderío ígnea, que tiene infinitos, estaciones. No solamente son 4. Ahora hablamos de épocas, pero la época se relaciona también según la estación. En el planeta Tierra tenemos 4 estaciones, las mencionadas que acabo de decir, pero junto a las estaciones van las épocas, como dicen por allá, aquello diciembre, dicen los centroamericanos salvadoreños, recordando su Navidad, o recordando en la época de la semana diferente, santa, en el cristianismo, hacemos esto, hacíamos esto, o mi abuela hacía esto. Siempre habrán épocas recordatorio en tu infancia. Según los años que van pasando, las épocas van cambiando, porque la personaje o el personaje va cambiando la época según la evolución de la creación. En el planeta X, en la dimensión X, en el reinado X, porque hablo de los ígneas hacia abajo y de los ígneas hacia arriba, porque son infinitos, incontables reinados de poderío, y en cada poderío habrá un reinado de personajes más allá de los dioses. En el reinado ígnea,
Ganja tiene el asignamiento de asignar las épocas y que esa dimensión que de los ígneas tenga épocas antiguas y la evolución paso a paso, a llegar a la tecnología. Pero no hablo de la tecnología local, porque la tecnología local es tan básica como un juego de Lego de niños, porque según el poderío, la tecnología es mucho más avanzada. Pero hablamos de las épocas. Épocas en el reinado ígnea. Esta personaje ígnea, Ganja, ella es la que se encarga de que en el reinado ígnea existan las épocas según lo considere ella, según lo considere su superior, porque el personaje escucha a un superior. Ahora ya es tiempo que cambies esa época para que estas creaciones pasen a la siguiente etapa de época. Y las épocas, por ejemplo, que es normal, y voy a relacionar lo que viven acá, la época de la carreta, la época de los carruajes, el carruaje con los 2 caballos, la elegancia, la época de la radio, porque no existía la radio era un milagro, la época de los tocadiscos, la palabra tocadisco significa el tocadisco del LP grande y el pequeño de 45 de los de carbón, y que lo ponía uno y ya ponía a poner la música, y el tocadiscos iba y tocaba su música. La época de esos discos de color negro, LP, la época de las modas, según en los años, según en el momento y según las estaciones. En este caso habrán 4, pero en el poderío ígnea tendrán modas de diferentes épocas, porque los weather, las estaciones son mucho más. La época, si es que en el reino ígnea caminaran y tienen sus pies, la época de los zapatos, la época de los sombreros, tanto para dama, que se viste elegantemente, o el hombre que luce su sombrero. Estos son los que podamos hablar, la época de las radios y sus respectivas novelas auditivas. Aquellas novelas que la televisión estaba en tu mente y tú te hacías la figura porque solamente escuchabas la audición de la novela. La novela. Algunas personas se van a acordar de esto. ¿Podrá Tutuy lograr pasar el río cuando el viento azota Tutuy? Se afrenta más y encuentra una salida escondida donde nadie, el ojo humano, la había visto. Tutuy encontró la entrada para entrar al reinado desconocido. Pero Tutuy, el héroe de los mediocres humanos, le dio la puerta. Es la novela auditiva. Te hacías la película dentro de ti. Las épocas de los cuentos auditivos para tus hijos, los niños. Los cuentos del Pinocho, el cuento de la Cinderela, el cuento y el niño suspira. Esas son las épocas según la dimensión, y estas épocas mencionadas no son de reinado ígnea. Solamente les doy este regalo para que vea que ni aún las épocas le pertenece a las creaciones, y la evolución no la hacen los hombres ni las creaciones. La evolución la dicta el personaje cuando cambia de una época a otra época. Y esto es las buenas épocas de la música romántica, y aquella canción cuando dabas el primer beso, o aquellas canciones que le hablaban del amor, dice el abuelito. Esas épocas ya no regresan
porque está la época del reggaetón, o la época del veneno, ahora canciones sexuales, pornográficas en cada palabra, en cada canción, o la época maravillosa donde las películas no existían y las películas eran en vivo, llamada los teatros. Eso es la época de la ópera, cuando no habían canciones sino lucir ese gargantaje. Eso es lo que en cada dimensión se hace con un respectivo personaje, sea femenino o masculino, según la dimensión, según las estaciones. Las épocas no los hacen un personaje cualquiera, sino un personaje asignado. Las épocas existen hasta que llegue la palabra clave, la tecnología. Y cuando llega la tecnología, va la tecnología 1, 2, nivel 3, 4, y eso nos hace avanzar, pero lo que era en buenas épocas, antes que existiera la carreta, no está donde está la tecnología, y vivimos en polos opuestos, y eso pasa en cada dimensión del más allá, en los poderíos de los infinitos personajes, y los personajes en sus respectivos reinados tendrán diferentes estaciones y tendrán más épocas. Y esto es un pequeño resumen, que ni aún las épocas son naturales, porque la creación no encontró la tecnología, sino quien tiene el control es el personaje y el superior del personaje cuando la época cambia, para que las creaciones gocen de otra época. He aquí el personaje del más allá, del más allá, del más allá. Soy un misionero. No he venido a que me sigan, ni que me digan, Él es. Eso es para sus dioses. Yo soy un creador aún de los personajes más allá de los dioses. ¿Y qué es lo que peleó Ganja para poder continuar su trabajo? Sencillamente rectitud del más allá 3 veces. ¡Que viva el más allá de donde yo soy! ¡Luz del más allá!